Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Creo que la enseñanza, la clave no es decir esto es así, así y así, sino que la enseñanza es despertar el pensamiento crítico para que uno mismo vaya y busque, ¿sí? A Jesús le dijeron los discípulos, maestro, ¿dónde moras? Y él dijo, no dijo, anote la dirección, ¿sí? No, sí dijo, venga, venga y vea. Y lo invitó a su casa y estuvo con ellos y cenaron. Creo que ese es el verdadero conocimiento de Dios y esa es la vida eterna, conocerlo a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado. Ayer hicimos una introducción hablando un poco acerca de cómo es que está escrita, cómo es el pensamiento judío. Pero usted pensaría, podía caer en el error. Si yo no soy judío, yo no puedo entender lo que Jesús está hablando. Muchas congregaciones han caído en ese error y a pesar del libro de Gálatas han vuelto a judaizar. Están celebrando la fiesta de los tabernáculos, del Sukkot, ya están usando talil y ya sin talil no, la oración no sirve y sin la kipá y fuera eso, compre su talil a un precio bueno con las filacterias más largas que pueda. O sea, otra vez volviendo a caer en la tontería, a pesar de la advertencia que el Señor ha hecho en la palabra. No debería de ser así. Nosotros tenemos una ventaja para poder entender el pensamiento de Jesús. Fíjese que no dije el pensamiento hebreo. Hay que diferenciar entre el pensamiento hebreo o el pensamiento judío o el pensamiento israelita, cosas diferentes. ¿Qué son primero, los israelitas, los hebreos o los judíos? Porque los hebreos también son los musulmanes, si no lo sabía, porque son descendientes de Abraham. Y además son los primogénitos de Abraham, si no lo sabía. ¿Sí? No, estoy mintiendo. Son los primogénitos de Isaac. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que entender, cómo se desarrolla el pensamiento judío. ¿Sí? Acuérdense que Abraham tuvo primero un hijo de la sierva, de Agar. Y de ahí nacieron todo el pueblo o las tribus de los pueblos islámicos en su mayoría. No todos los islámicos son hebreos. Por ejemplo, la gente de Turquía no es hebrea, pero ellos han acogido la fe del Islam. ¿Sí? Los egipcios no son descendientes de Abraham, pero ellos han acogido el Islam. Sin embargo, de las tribus árabes y de las tribus del Medio Oriente, hay muchos que son descendientes de los ismaelitas, y los ismaelitas son el primogénito. De modo que como la historia la escribe el que vence, si usted va a Medio Oriente, los que tienen la verdad, los que tienen la revelación, los que tienen la promesa, son los hijos del primogénito, como se acostumbra en Medio Oriente. Y el primogénito no es Isaac, es Ismael. Ellos también son hebreos. Y si usted lee el Corán, ahí está Moisés, ahí está Abraham y ahí está Jesús. Y está el Evangelio, está el Santo Injil. Entonces, si nosotros podemos como abrir un poco la mente de qué es el pensamiento. Entonces, los hebreos darán lugar a las 12 tribus de Israel. Entonces son los israelitas. Que una cosa es que sean tribus y otra cosa es que sean nación. La nación nace realmente con la Pascua, la nación judía. Y su génesis o su carta magna, su constitución es el libro de la ley dada por Moisés. Pero después de la división del imperio, entonces se dividen Israel, reino del norte, y Judá con Benjamín en el reino del sur. De modo que ellos también son israelitas. Ellos van a adorar en el lugar más importante para los israelitas, que es el primer lugar donde se edificó altar oficial, que es en el monte Gerizim. Y su capital será Samaria. Ellos tienen Pentateuco, y ese Pentateuco
lo tienen, si la división más o menos en el 900 antes de Cristo, quiere decir que el Pentateuco samaritano es del 900 antes de Cristo, porque si usted no lo sabe, samaritanos y judíos no se tratan entre sí, una división profunda entre ellos. En una ocasión, los judíos fueron y les quemaron el templo a los samaritanos. ¿Usted sabe lo que es eso? Y en respuesta, los samaritanos fueron y echaron cadáveres dentro del templo haciéndolo impuro. Cuando lo hicieron impuro, entonces de los judíos salió una gente que eran los esenios. Porque ya los esenios consideraron ni el templo ni el sacerdocio es verdad. Entonces ellos empiezan a instaurar un propio culto conservando los libros. Las mejores copias y las más antiguas que han llegado a nosotros llegaron con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto del Qumrán. Eso es como 1946. Usted me perdona las fechas porque yo no me las aprendo. Pero más o menos en este año dicen que es el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX, encontrar los rollos del Qumrán. Y encontraron rollos completos, por ejemplo, del libro de Isaías, que particularmente en la teología es uno de los libros más discutidos, porque dicen que hay 3 autores detrás de Isaías. Pero Dios tiene un humor muy particular. Hay 2 libros muy discutidos, el Evangelio de Juan y el rollo de Isaías. Pues apareció completo el rollo de Isaías en un material que no es deslenable, en cobre, y pudieron abrirlo y leerlo todo. ¿Cuál era la pureza del texto al texto que usted tiene en Reina Valera? 98% de fidelidad del texto. Y los errores son errores minúsculos, ¿sí? Como decir, en lugar de haber escrito los, escribieron sol. Entonces, nada que pueda quitar la sustancia realmente al libro. Y fuera de eso no hay ninguna intención, porque detrás pues no está la oficialidad de la religión, sino más bien los que salieron de la religión. Pero si usted entiende, en el pensamiento judío ser testigo falso es gravísimo, gravísimo por la ley. Pero además de ser testigo falso, el que le añada o le quite a la palabra de Dios, entonces los judíos son en eso, los israelitas son estrictos en eso. A mí me encanta que en el Corán, en la sura donde habla de la familia de Imra, que es la familia de Jesús, entonces dicen, Dios tiene palabra unívoca o inequívoca. Pero dentro de la escritura o dentro del libro que él ha delegado, hay palabra equívoca. Y dice, y los corazones malvados no toman la palabra unívoca o inequívoca, sino que toman la palabra equívoca para desviar a los corazones que quieren desviarse de la verdad. Eso no es evangelio, ¿no? Eso es Corán. Entonces nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios es un milagro, ha sido guardada. No, es que el Pentateuco fue escrito, dicen los teólogos, en el año 450, en el regreso, unos sacerdotes hicieron un complot con Esdras y se inventaron a través de la recopilación de relatos etiológicos, justificar la existencia del pueblo de Israel. Ay, mire, hermano, el Pentateuco samaritano 900 antes de Cristo dice que lo que ustedes están diciendo es mentira, falso y que no es verdad. Entonces, pero claro, usted sabe, en la teología usted no puede decir lo que ya se ha dicho. Usted tiene que inventar una novedad. Y para inventar una novedad tiene que especular. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, entender que Dios ha guardado su palabra. El libro de Juan también es muy discutido. En el siglo XIX, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, decían que el Evangelio de Juan era un evangelio gnóstico, o sea, escrito por filósofos griegos gnósticos para negar la carne de Jesús y exaltar la deidad. Y bueno, una cantidad de carretas,
y que era un evangelio tardío, que la persona que lo había escrito no había estado nunca en Jerusalén, que no había sido discípulo de Jesús, sino que era el anciano del anciano del anciano, que el discípulo amado no era el discípulo amado. Bueno, una cantidad de carretas. Pero resulta que John Ryland encontró, no sé en qué fecha, como en el 57 creo, un texto, un manuscrito antiguo, un paleógrafo, el más antiguo que se ha encontrado. Preciso era ¿de quién? Del Evangelio de Juan. Y los más escépticos lo datan en el siglo I. O sea, por lo menos los más en el 90 después de Cristo. Quiere decir que desde que lo escribió Juan, digámoslo que Juan lo escribió en el 57, hasta la copia más antigua que se ha encontrado, el 90, pues daría más o menos 31 años, no sé si las matemáticas son como las del presidente del Congreso. Pero usted sabe que 31 años no son nada. Mire, no existe ninguna obra original de William Shakespeare. Y William Shakespeare es del siglo XV. Y no existen, del siglo XVI, perdón, y no existen obras originales. Pero nosotros encontramos un escrito paleográfico del Evangelio de Juan. No solamente eso, cuando empezó la arqueología se disparó precisamente por todas estas elucubraciones de los que inventaban especulaciones para negar la palabra de Dios. Eso empezó a generar una carrera en la arqueología. Cuando empezaron a destapar Jerusalén, que había quedado, como había dicho Jesús, como ni siquiera piedra sobre piedra, cuando empezaron a destapar, todos los lugares que Juan mencionaba, donde los mencionaba, a la distancia que los mencionaba, aparecieron. De modo que es imposible que una persona que no haya sido judío y que haya vivido en Jerusalén antes del año 70, que es la destrucción de Jerusalén, podía describir eso. Pero ojo, en la teología eso no es válido. En la teología lo que valen son las especulaciones. Entonces nosotros no necesitamos volvernos judíos para entender el pensamiento de Jesús, porque Dios se tomó el trabajo de entregarnos los escritos. Pues si partimos de Moisés serían de 1600 años o 1200 años, yo sé que las fechas, pero si partimos de Job, podían ser de 2400 antes de Cristo. Y durante todo ese tiempo fue marcando el pensamiento judío. Si usted conoce a los judíos, hay algo particular del pueblo judío. Puede ser que no sean tan temerosos de Dios, pero ellos son tercos, o sea, no cambian, no cambian. Y entonces ese ambiente, ese pensamiento, esas cosas que son importantes, se mantienen hasta la época de Jesús dentro del pensamiento judío. De modo que cuando leemos a Jesús, si no sabemos lo que Jesús está hablando, si no sabemos lo que significa una yaca, nosotros, sin ser judíos y sin tener la añoranza ayer de Francis, que casi nos hace llorar, o no, ustedes salieron a averiguar dónde conseguían hallacas, me imagino. Nosotros, a través de la lectura de los textos bíblicos, podemos entender fácilmente qué es lo que Jesús quiere decir aquí. Y al poder entender lo que Jesús dice aquí, nosotros podemos trasladarlo a nosotros hoy. La palabra de Dios es que viva y eficaz. Y fuera de eso, Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La Biblia no está hablando de un pueblo. La Biblia comienza antes de la creación del mundo. Y la iglesia no termina con este mundo. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fíjese que no es lo mismo que la ley. Dice que antes de que pase este sistema se va a cumplir toda la ley. Ni una tilde ni una jota de la ley dejará de cumplirse hasta que todo este sistema se cumpla. Pero hace la diferencia con la palabra de Jesús. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es muy diferente la ley o las escrituras a la palabra de Jesús. Nosotros no vivimos por la ley, sino que vivimos es por la palabra de Jesús. Un judío consumado lo dijo: ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. De modo que nosotros, cuando estudiamos la Biblia, lo que tenemos que establecer en primer lugar es quién tiene la razón, quién tiene la verdad,
¿Quién nos está revelando las cosas como deben de ser? Una vez estábamos en Bucaramanga con Yamile llevando el seminario y había un muchacho muy acucioso que era abogado. Y entonces él decía, es que los ángeles tuvieron relaciones sexuales con las mujeres y nacieron los gigantes, los nefilim. Y entonces le dije, ¿quién dijo eso? Dijo, lo dijo el doctor Alducín. Y dije, ¿y usted sabe de dónde lo sacó el doctor Alducín? El doctor Alducín lo saca del libro de Enoch y de la teología de los testigos de Jehová. Cuando digo los testigos de Jehová, no es que los use para, mentira, sí, mi maldad los uso para desmeritar al pobre doctor Alducín. Entonces le dije, sí, mi querido jurisconsulto. Pero resulta que Jesús dijo que los ángeles ni se casan, o sea, no tienen relaciones sexuales, ni se dan en casamiento, o sea, no procrean, no tienen hijos. Usted a los que da en casamientos a los hijos. Y entonces yo le pregunté a este abogado, ¿quién tiene la razón? Y me dijo, de verdad, no sé. ¿Quién tiene la razón? ¿Alducín o Jesús? ¿Quién tiene la razón? ¿El mayor teólogo del siglo XIX o Jesús? Mire un momento conmigo para entender esto, aunque sea un hombre de Dios el que hable. Mire conmigo Juan capítulo 1. Usted me perdona, a veces repito demasiado, que las bases para poder tener el entendimiento de la Escritura son muy importantes. Si eso no lo entendemos nosotros, tomamos las palabras de Jesús como vanas. O peor aún, las igualamos con las palabras, ojo, de cualquier hombre. ¿Sí? Dice Juan capítulo 1, versículo 19. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y confesó y negó. Y no negó. Y no negó, mas declaró, no soy yo el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Dijéronle, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz del que se clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. Bueno, yo hago el juego siempre para que nuestra mente ahí comience a pensar. Entonces el que sabe la respuesta no responda. Pero pregunta, ¿es Juan el Bautista el Cristo? No, él está diciendo yo no soy el Cristo. ¿Es Juan el Bautista el Elías? No, él dice no, yo no soy. ¿Es el profeta? ¿Qué dice Juan el Bautista? Que no lo es. Entonces, ¿quién es usted? Dijo, no, yo no sé. Estaba peor que un adolescente posmoderno. La adolescencia y la posmodernidad sobrepasa los 30 años, ¿no? Y entonces, ¿quién es usted? Dijo, no sé, no sé. Ojo, Juan el Bautista es un hombre lleno del Espíritu desde el vientre de su madre. Juan el Bautista, mire quién es Juan el Bautista, miremos lo que Juan opina de Juan el Bautista. Mateo capítulo, es un profeta, ¿no? El último de los profetas, pero no cualquier profeta. Miremos qué dice Jesús de Juan el Bautista. Mateo capítulo 11, 9 al 13. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que ¿Se profeta. da cuenta? Mire, Juan el Bautista es más que un profeta, o en otras versiones dirá, el mayor de todos los profetas, mejor que Isaías, a quien amo. Sigue, por favor, Pau. Porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Un momento, imagínense. ¿Cuál era la misión de los profetas? Y para esto tenemos que entender un poco cómo está escrita la profecía. Porque como dijo el pastor Down, la profecía no solamente está hablando del futuro. Por ejemplo, cuando usted lee la profecía de Isaías o de Ezequiel acerca de la caída de Satanás,
realmente Ezequiel no está hablando de la caída de Satanás o Isaías. ¿Están hablando de quién? Del rey de Tiro. O sea que eso está ocurriendo en ese momento. Pero de pronto ni siquiera el profeta lo sabe. En lenguaje profético, él está hablando de un hecho que sucedió, no podemos ni siquiera decir miles de años, sino antes de la fundación del mundo, cuando cae Satanás en el cielo. Con lucero de la mañana, cómo caíste, cortado fuiste por tierra, tú que decías a las naciones. Está hablando del rey de Tiro y el hecho está ocurriendo realmente con el rey de Tiro. No es que no estaba pasando, está ocurriendo y el profeta empieza a hablarle al rey de Tiro. Lo que no sabe el profeta es que al mismo tiempo él está hablando de la caída de Satanás en el cielo. Pero lo que no sabe tampoco el profeta es que también está hablando del momento en el que venga el Mesías y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso dice Jesús, cuando vienen los discípulos de echar fuera demonios, dice, yo vi a Satanás caer como un rayo. O en Mateo 12 dice, el hombre fuerte ha sido atado porque llegó uno más fuerte que él. Entonces, ¿quién es el hombre fuerte? ¿Satanás o Jesús? Pues Satanás es hombre fuerte, pero déjeme decirle, Jesús es uno más fuerte. Y cuando dice que lo ató, no es que el diablo está por allá y alguien me suelte, ¿sí? Sino que le restringió el poder. Por eso ahora nosotros podemos entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, o sea, a las almas que fueron atadas por Satanás, poder desatar o sacarlas a la luz. Entonces, eso está hablando del momento, dice, ahora ha llegado el juicio del príncipe de este mundo. ¿Cuándo? Cuando llegó Jesús. Pero ojo, todavía no ha llegado el gran juicio o la condenación, ya no va a pasar por juicio, va a ir directamente a ser lanzado al lago de fuego. Pero antes de ser lanzado al fuego, Satanás va a ser lanzado al abismo antes, cuando comienza el milenio. Va a ser encerrado. Realmente no dice 1000 años, dice un tiempo indefinido. Nosotros llamamos el milenio. Entonces, para poder conservar, como usted ya tiene eso, pero no son 1000 años, empezó el año 1, pues no, es un tiempo largo. En ese tiempo largo, Satanás va a ser encarcelado en el abismo por un ángel que confunden con Satanás, que es Apolión, el destructor. Apolión va a encarcelar. Apolión no es un ángel malvado, sino que Apolión es el ángel encargado de guardar el abismo donde están los espíritus de los muertos hasta el día del gran juicio. De modo que su enemigo malvado que se murió no está en el infierno todavía, está en el abismo. Y lo siento, la abuelita linda que se murió no está en el cielo todavía, estaría en el paraíso, que es donde van los muertos en la fe, ¿sí? Lo que pasa es que, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque los últimos tiempos tienen que ver con eventos como, en primer lugar, la venida de Cristo. Y ojo, no se deje confundir. Cuando digo la venida de Cristo, está hablando de la primera venida y de la segunda venida. Es el mismo día del Señor. Cuando hablamos de los últimos tiempos, estamos hablando de la resurrección de los muertos y del estado intermedio. O sea, nosotros podemos responderle a Marvel la respuesta. ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde van? Pues la Biblia lo dice. La Biblia dice, los muertos en la fe, ojo que no dije solamente los muertos en Cristo, los muertos en la fe van a un lugar que se llama el paraíso y los muertos que se pierden antes del juicio, no han sido juzgados, van a un lugar que es el abismo. Es que si abro muchas ventanas me pierdo. Yo me pierdo, ustedes no, yo me pierdo. Entonces, mire un momento para ver solamente estos dos lugares. Mire conmigo Romanos capítulo 9. Perdón, Romanos capítulo 10, versículo 7. ¿Alguien que lea? Romanos 17, ¿quién lee? ¿O quién descenderá al abismo?
Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Entonces los muertos que se pierden van al abismo, ¿sí? En Ezequiel dice, o en Isaías, arrojado fuiste por tierra a los lados del abismo. El abismo no es este universo, pero está dentro del universo. Y los muertos en Cristo, mire conmigo un momento, Lucas capítulo 23, versículo 42 y 43. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay un problema con esta palabra paraíso. Hay varias veces que se menciona la misma palabra definiendo diferentes lugares. Por ejemplo, en algunas versiones, el lugar del Edén también se le llama paraíso. Ese no es este paraíso, sino que ese es un... Lo que pasa es que paraíso significa el jardín del deleite del rey. Reyes, usted va a España, a Madrid, y usted va al palacio, al parque del Retiro. Pues su merced, el parque del Retiro, que es una cosa grandísima, era el parque para que jugaran las infantas chiquititas. Ese era el tamaño del parque, ¿no? Hoy en día tenemos ahí un patiecito donde apenas cabe la lavadora, en un apartamento en donde uno tiene un Cristo y le tiene que cortar los brazos y ponerlo así porque no le cabe así. Es una cosa pequeñita, ¿sí? Eso es para que la gente no piense, porque la gente en espacios amplios piensa. Entonces, bueno, ese lugar era el jardín del deleite del rey. ¿Qué lugares son el jardín del deleite del rey? En primer lugar, el lugar donde colocó a Adán. Ese lugar se denomina paraíso. Pero antes de este lugar, el lugar que será la herencia del Hijo, entonces, Edén, o el cielo de los cielos, o sea, el lugar de herencia para el Hijo también es el paraíso. En ese paraíso, que no es este paraíso está en la tierra, este paraíso es en el cielo de los cielos, es donde Satanás peca. Entonces mucha gente dice, ay, Satanás pecó fue en el Edén con Adán. No, ya había pecado antes, desde antes. Pero otro lugar que puede ser el lugar de solaz o de deleite es la iglesia. Ustedes son, como dice Pablo, ustedes son campo de cultivo de Dios, ustedes son el jardín de Dios, ¿sí? De modo que la iglesia también es ese lugar donde el rey tiene su solaz, donde el Hijo del Hombre puede recostar su cabeza. Pero también es el lugar a donde van los muertos en Cristo a esperar. No es un lugar de ensueño, no es un lugar que llegamos al paraíso. No. Eso es en la doctrina de los testigos de Jehová. No. Lo que pasa es que cuando Jesús dice Lázaro está durmiendo, es un eufemismo para decir que, entonces, ay, si está durmiendo se va a recuperar. Nada, diciendo que se murió, ¿sí? Por eso estoy diciendo como un eufemismo. Entonces, los que durmieron en Cristo, pero nosotros sabemos que es un lugar de conciencia, o sea, es un lugar donde se tiene conciencia por la historia que Jesús relata de el rico y de Lázaro. Entonces, en ese lugar van los que mueren en la fe. Ese lugar también se puede llamar el seno de Abraham, ¿sí? Pues no es que se llame el seno de Abraham, eso es mentira. Lo que pasa es que dice, estaba Lázaro, o sea, al lado de Abraham. Y es porque pues Abraham es el personaje importante para los judíos, entonces que un miserable que le lamían la llaga a los perros esté ahora al lado de Abraham, pues eso sería impresionante. Usted dice, pues sepan, ¿sí? Que no es por la gloria de este mundo. Usted puede ser un mendigo que le están lamiendo la llaga a los perros, pero usted puede en el cielo estar en el seno de Abraham. No, perdón, en el paraíso. Ya hablé mal, en el paraíso. Lo que pasa es que nosotros tenemos toda la iconografía de la religión aquí. Para nosotros, Dios es un viejito que está sentado en una silla arriba de las nubes, al lado hay un muchacho más joven vestido de rojo, arriba hay una palomita, debajo están los santos, San Pedro, San Pablo, la Virgen está a otro lado, debajo hay unas llamitas de fuego, están las armas del purgatorio, debajo está la tierra, debajo está Satanás con un tridente chuzando a Michael Jackson que está bailando el Moonwalker sobre una plancha de fuego, según lo que han visto los que han ido al infierno.
Pero nadie ha ido al infierno porque el infierno no ha sido estrenado ni siquiera por Michael Jackson. No moleste a Michael Jackson. No es verdad, no es verdad. El infierno será estrenado después, será estrenado. Y es más, Dios es tan fregado que ni siquiera le da ese privilegio a Satanás de estrenar el infierno. El infierno lo estrenarán la bestia y el falso profeta. Yo sé que han habido muchas bestias, sobre todo en Colombia, gobernando. Cuando uno piensa, ya, esta es la bestia que está gobernando. No, todavía no. Esto es principio de dolores, pero todavía no es el fin, dice la Biblia. Bueno, entonces, ahora estábamos viendo el paraíso que le dice al ladrón. Si lo leímos, yo me pongo a hablar tonterías, sino hoy estarás conmigo en el paraíso. Vimos el abismo, ¿no? Entonces vimos que son dos lugares donde van los muertos, con la fe o los muertos sin la fe. Ok, entonces otro lugar que es el paraíso, entonces la iglesia, otro lugar que es el paraíso sería entonces el lugar donde van los muertos en la fe. Entonces no se confunda por eso, porque algunas personas piensan, la Biblia siempre que habla del león es Jesús. No, Satanás también es león rugiente. O siempre que habla de la serpiente es Satanás. No es que el hijo sean astutos como serpientes y como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Fíjese que no está hablando siempre lo mismo. Entonces no haga esas analogías, no estudie la Biblia por concordancias, porque no siempre la concordancia lo está guiando a lo que es. Voy a hablar de la serpiente, muestre a ver. No sirve así. Tiene que hacer la tarea, tiene que leer la Biblia. Bueno, entonces está hablando el profeta de la caída del rey de Tiro, está hablando de la caída de Satanás, está hablando de la caída cuando viene Jesús, está hablando de cuando ya es encerrado en el abismo con los reyes de la tierra. Dice que lo van a mirar y van a decir, ¿y este era el que nos atormentaba? Valiente tontillo este. Este era el que nos asustaba y nos tenía matoneados. ¿Y quién es este? Los reyes de la tierra que están en el abismo ahí cuando lo vean. Sí, gusano será tu cama y gusano será tu lecho. Bueno, pero después de eso, habla ya de la caída de Satanás en el lago de fuego. Entonces fíjese que el profeta en una misma profecía está utilizando 1, 2, 3, 4, 5 tiempos lineales. Y uno se confunde cuando piensa que la profecía solamente está hablando de un tiempo. Entonces, cuando Jesús hable, también en modo profético, usted tiene que entender que no está hablando del mismo momento o que el momento inclusive puede ser más largo. ¿Cuánto dura el día del Señor? No, pero según el, ¿cuánto dura ese día del que habla la profecía? Mire un momento, Malaquías capítulo 4. No me he olvidado de Juan el Bautista, no se preocupe. Ya Malaquías nos va a llevar a Juan el Bautista. Mire lo que dice Malaquías capítulo 4. Hay que leer el capítulo 4 de Malaquías. El día del juicio venidero. El Señor de los ejércitos celestiales dice, el día del juicio se acerca, ardiente como un horno. ¿Se acuerda? El Señor de los ejércitos celestiales no es una palabra de la apocalíptica, no es un lenguaje encriptado, no es un misterio, no. Ya los profetas habían hablado que el Señor vendría con sus ejércitos cuando apareció. Entonces, entonces los cielos saben bien, venía uno montado sobre un caballo blanco y su nombre que está escrito, que ninguno conoce, es el Verbo de Dios, y está montado en un caballo blanco y tiene escrito en su muslo, y de su boca sale una espada con la cual herirá a todas las naciones. Ojo, ¿eso está hablando del final o de ahora? Porque ahora dice que la palabra es como espada de doble filo que penetra y dice, entonces está juzgando con la palabra a las naciones. Jesús dijo, yo no los voy a juzgar. ¿Quién los está juzgando? La palabra que les he hablado. Y esa palabra ya está haciendo juicio. Por eso el que cree en mí no es condenado. El que cree en mí no es condenado. El que no cree, ¿qué? Ya pasó por el juicio. Ya ha sido condenado. Entonces, ¿están esperando hasta el juicio al final? No, el juicio es ya. Según la actitud que usted tenga ante la espada, pues usted está esperando es una espada que le corte la cabeza. No, eso lo harán los islámicos al final, no se preocupe. Usted quiere morir como los santos degollados, morirá. Pero esa espada ya está pasando.
No espere hasta el final. Sépalo que si usted cierra sus oídos a la palabra de Dios, entonces usted ya ha sido, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo que pasa es que nosotros tememos más al infierno por toda la iconografía de la religión que al juicio de Dios, que ya, que es ahora. Entonces hay un problema porque como el juicio no es, como él está como león, como cordero inmolado, usted no le tiene miedo. Cuando se aparezca como león, ya será tarde. Aunque usted se orine del susto, así lo dice el profeta Zacarías, que en Reina Valera dice, las rodillas de ellos temblarán, pero porque es muy decente el traductor de Reina Valera. Lo que dice literalmente es, se van a mear del susto, se van a orinar del susto, van a correr, ¿sí? Ella llegó, ya es tarde, ya no hay nada que hacer. Bueno, sigamos leyendo. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, Miren lo que dice, serán quemados como la paja. ¿Qué dijo Juan el Bautista? He aquí ha llegado el día del Señor, ¿sí? Y va a separar la paja del grano. El grano va a ser guardado en el granero y la paja va a ser quemada porque ya está la raíz, ya está el hacha en la raíz de los árboles, puesta en la raíz de los árboles. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia. Ojo, amaneció, llegó el sol de justicia. Ustedes estaban bajo una lámpara que era Juan, pero ya amaneció. Él es el sol de justicia. Mire conmigo, es que si nos vamos a todas las estos nos embolatamos. Yo me embolato, usted no muy bien. Pero mire que el sol de justicia ya llegó. Lucas capítulo 1, 78 y 79, en la versión que está leyendo Nemogá. Gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarlos al camino de la paz. Entonces la sombra de muerte no es el infierno, la sombra de muerte es este universo. Y ya salió el sol de justicia, Él es el sol de justicia. De modo que fíjese que ese día grande tiene dos términos, día grande y temible. Temible para los que no lo acojan, grande para los que acojan. Para los que no lo acojan serán como estopa, serán destruidos, pero para los que lo acojan nacerá el sol de justicia. Sigamos leyendo. Con sanidad en sus alas, saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. El día en que yo actúe, ustedes pisotearán a los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies. ¿Cuándo va a ocurrir eso? ¿Cuándo ustedes pisarán a los malvados bajo sus pies? Desde el momento en que Jesús les dio autoridad a los discípulos para echar fuera demonios, dijo, mire, yo les doy potestad sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los daña. Eso ya ocurrió, eso está ocurriendo y eso va a ocurrir hasta que el Señor venga. Eso no es al final, sino que dice en el libro de los Efesios, Él puso todas las potestades bajo los pies de la iglesia, que es el cuerpo del Señor y Él es su cabeza. Entonces la gente está esperando que se va a cumplir el libro de Malaquías. No, viejo, y hay unas cosas que ya se cumplieron, que se están cumpliendo y que se van a cumplir. Y puede ser que la misma palabra fue en el pasado, en el momento de Jesús y en el momento de la iglesia y al final. ¿Entiende por qué no es tan fácil, si usted no conoce la forma como se escribe la profecía, ver la profecía? Yo no sé en cuántos textos está eso, yo no lo he visto, pero está en la Biblia, que es lo importante. Sigamos leyendo, Alex. Dice el Señor de los ejércitos celestiales, acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel. Miren, les envío el profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. Por eso es que ellos estaban esperando al profeta Elías.
Pero usted entiende que ellos tienen excusa porque como no han ocurrido los eventos, ellos están como nosotros pensando, ¿qué será? ¿Qué será la marca de la bestia? ¿Será un chip que nos van a implantar? ¿Sí? Entonces le ponen ahí en el dedo y llegan, y esto es un atraco, pi, 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 y no, suéltame el dedo, no. Ahí les ocupa la cuenta con el dedo. No se engañen, no sea tan fácil. No es tan fácil, ¿sí? Pero no importa, porque usted no se preocupe que si usted ama a Dios, usted no va a estar detrás de la bestia. Aunque a veces vote por las bestias, no va a estar detrás de la bestia. De la gran bestia, por lo menos no. Entonces, fíjese que antes que venga el día del Señor, ¿quién tiene que aparecer? Elías. Ojo, no es que Elías va a resucitar, sino uno como Elías. Eso lo sabían los judíos, ellos entienden cómo es que está hablando los profetas. Por eso le preguntan a Juan el Bautista, ¿eres tú Elías? O cuando Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Dice, unos Elías, otros Jeremías. ¿Por qué Jeremías? Porque resulta que en el libro de Isaías, el mismo siervo del Señor, el mismo ungido o el Mesías, tiene dos características. Por un lado, es el rey de poder que destruye, que tiene autoridad y que tiene vara de hierro, pero por el otro lado, es el siervo sufriente como Jeremías que se la pasaba llorando. No es que ellos están pensando que Jeremías se levantó, sino que uno, o con el carácter de Jeremías, que sufre y que paga y que hace y que carga, o uno como Elías, que es el profeta de fuego y de poder. Ellos no sabían. Entonces estarán pensando, ¿cómo será? ¿Cómo será esto? Pero ya vino la verdad. Ya nosotros no estamos pensando, ¿Jesús sería Jeremías o sería el Elías? No, lo que pasa es que primero se presentó como el siervo sufriente y después se presentará como el rey que juzga. Primero se aparece como el cordero, pero después vendrá como el león. Primero vendrá montado en un burrito, pero después vendrá sobre un caballo blanco con una espada, ¿sí? Entonces fíjese que es el mismo. Primero será el niño con los dientes blancos de leche y después será el hombre con los ojos rojos para pisar el lagar de la ira de Dios. Es el mismo, es el mismo. Entonces, bueno, no se emocione, mi querido Nemo. Entonces se dan cuenta que el último profeta, que es Malaquías, está diciendo que antes que aparezca el Señor, vendrá Elías. Pero le preguntaron a Juan el Bautista, ¿eres tú el Elías? ¿Qué respondió él? No. Según Juan el Bautista, profeta apartado desde el vientre de su madre, lleno de Espíritu, en quien Dios había tenido la revelación, el más grande de todos los profetas y el más grande de los nacidos de mujer, dice que él no es el Elías. Pero sigamos leyendo Mateo capítulo 11. Estoy dando claves para leer la palabra. Versículo 14. Y si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo, él es Elías, aquel que los profetas dijeron que vendría. ¿Qué dijo Jesús que era Juan el Bautista? ¿Qué dijo Elías que era que él era el Elías? Perdón, ¿qué dijo Jesús que era Juan el Bautista? ¿Juan el Bautista creyó que él era Elías? ¿Quién tiene la razón? Usted entiende que no le coma carreta a ningún profeta, por favor. Es que el profeta me dijo que el Señor me iba a mandar a las naciones a predicar el evangelio. Y se orina del susto. Orínese del susto cuando el Señor le habla. Porque el Señor ya le dijo eso desde Mateo capítulo 28. Lo vimos esta mañana. Pero usted no quiere hacer caso a Jesús. Pero si un ángel se le aparece, ahí sí. No, es que se me apareció un ángel. Por eso la gente es engañada por los ángeles. O por los apóstoles. Pablo dice, mire, si un ángel o yo les predica un evangelio diferente, sea un maldito. ¿Y sabe de quién está hablando Pablo realmente? De Pedro. Porque Pedro estaba enseñando a judaizar. Porque Pedro se asustó, porque el hermano de Jesús en la carne, usted sabe, el nepotismo comenzó desde esa época. Entonces, no sé por qué
Jacobo, que no había sido discípulo de Jesús, pero el Señor Jesús se le aparece, se convirtió en la columna principal de la iglesia en Jerusalén. Desplazó a Juan y desplazó a Pedro. O de pronto por lo que Pedro y Juan comenzaron a salir, pues él quedó como, y como era el hermano del Señor, pues el hermano del Señor. Pero Jacobo no había sido discípulo de Jesús. Y él tiene su raya. De modo que él empieza a enseñar a judaizar. Y empiezan, de pronto no él, porque usted sabe que hay más papistas que el Papa. De pronto no él, pero sus seguidores comenzaron a decir que si usted quería realmente ser salvo, tenía que... No, ¿se quiere convertir? No, déjeme aquí como simpatizante. Pero es verdad, mucha gente, ¿sabe por qué mucha gente no se circuncidaba adulta? Porque era peligroso. Por la asepsia de la época, la gente podía morir. Hoy en día todavía la cosa es medio terrible. Pero usted entiende que era una cuestión mire, desde el comienzo de la iglesia primitiva, ya se empieza a meter corrientes doctrinales que no son de la sana doctrina. O sea, no solamente hay una sana doctrina, no la que predicamos en palabra viva, la que está en la palabra de Dios. Porque Jesús ni siquiera nos enseñó su propia doctrina, sino solamente la doctrina del Padre. Ni siquiera Jesús se atrevió a hablar por su propia cuenta. Jesús no fue teólogo, porque no habló por su propia cuenta. Solamente lo que el Padre le dijo que dijera. Y el Espíritu Santo tampoco hace teología, porque el Espíritu Santo solamente toma de lo de Jesús y nos recuerda todas las cosas y nos lleva a la verdad. Esa es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Les he dado a conocer tu palabra y la daré a conocer aún. No trajo la verdad Moisés, no trajo la verdad David, no trajo la verdad Isaías. Eso es importantísimo entenderlo. No trajo la verdad ni siquiera el último de los profetas, ni siquiera Juan el Bautista, que dice, mire, es él, es él. Pero después le manda a preguntar, ¿eres tú el que había? No. Es la pregunta más triste, pero muy bueno porque nos da cuenta que, ¿sí? Que no todos los hombres, mire, aunque sea el apóstol Juan, yo amo a Juan. Sí, yo parezco tolimense, porque San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan. Pero aún Juan, en el libro del Apocalipsis, es que no estoy bien si es 2 veces o 3 veces que la embarra. Porque se arrodilla ante el ángel. Después de haber conocido a Jesús. Y apenas ve el ángel, no, moja calzón, se arrodilla y tú eres, y le dice el ángel, no, párese viejo. Adore solamente a Dios, yo soy consiervo suyo. Pero Juan siendo Juan. Eso es una maravilla. Pedro la embarró también. Pablo la embarró también. David la embarró. Eso es una maravilla. O sea, el hecho que nosotros sepamos que no podemos confiar en ninguno de los hombres, ni siquiera en nosotros mismos. Pero el único que es fiel y digno de que depositemos su confianza es en Jesús. Porque Él es verdadero. Él es fiel y verdadero. Él es el testigo fiel. De modo que dude de las palabras, tenga ese pensamiento, por lo menos en eso sí vale la pena tener pensamiento marxista, o sea, sospeche de todo. ¿Sí? Cuando se encuentre con un izquierdoso, mírenle los zapatos. Ya, si usa Ferragamo, ya hay que agarrar. Entonces, pero tenga ese pensamiento de la sospecha, o sea, no trague entero, pero ¿sabe a quién es al único que nos tragamos entero? Al cordero, como dice, trágueselo todo, cabeza, huesos y todo el cordero te lo comerás. O sea, de Jesús ni dude, de Jesús no, Jesús, ¿será que tú tienes la razón? No tiene razón. Porque Jesús, ojo, ¿sabe por qué no dudamos? Porque Jesús no está hablando por su propia cuenta.
solamente lo que el Padre le dijo. Mire conmigo Juan capítulo 12, 48 al 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Muy bien. Juan 7, 16 al 18. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Él no está hablando por su propia cuenta. Él no está, o sea que nosotros sí podemos estar seguros de enseñar la doctrina perfecta. ¿Cuándo? Cuando no nos salimos de la palabra de Jesús. Porque Jesús está hablando lo que el Padre, la verdad. O sea, Jesús dice en Juan 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces ahí no hay duda. ¿Entiende que puede haber duda con Pablo? ¿Entiende que puede haber duda con Juan? Con Juan el apóstol y con Juan el Bautista. ¿Entiende que puede haber duda con Moisés? ¿Con David? ¿Con Daniel? Usted no me cree, pero Jesús dijo que el más grande era Juan el Bautista, más grande que todos los que, ¿sí? Y falló. Y en la Biblia muestra, todos fallamos. Pero hay uno que no falla. ¿Quién? Jesús. De modo que si nosotros queremos conocer la verdad, tenemos que ir a la palabra de Jesús. El resto son comentarios sobre la verdad. Lo que diga Moisés son comentarios antes, preparando, y lo que digan después son comentarios después. Tienen una ventaja los que están después porque ya sucedió el hecho, obviamente. Tiene ventaja Moisés porque está siendo inspirado por el Espíritu Santo, pero quien tiene la verdad es ¿quién? Él es la verdad. Es más, los profetas y Moisés no hablan de la verdad, ellos hablan es de ¿quién? De Jesús. Mire conmigo Lucas capítulo 24, versículo 44 hasta el 45. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. 46. Entonces, 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Muy bien. Entonces, fíjese, esto es demasiado hermoso porque aún hasta el día de hoy los judíos de esta manera dividen las escrituras, ¿sabía? Si nosotros habláramos así como muy puntualmente para un judío, ¿qué son las escrituras? Él nos estaría hablando básicamente de la ley. O sea, la palabra de Dios, la ley. Pero si uno le habla, bueno, en las escrituras, ellos dirían, sí, los profetas. Y fíjese que coloqué los profetas por debajo de la ley. Si usted le pregunta a un judío, ¿qué es más importante? ¿La ley o los profetas? El judío le dirá, la ley. Y además de los profetas, ellos hablan de los otros libros, aquí en este caso dirá en Lucas los salmos. Todo esto es lo que compone las escrituras. Pero ojo, para un judío no tienen el mismo nivel. A un judío, la ley.
Y si hablan un poco más amplio, dicen la ley y los profetas. Y si hablan un poco más amplio, dicen la ley, los profetas y los salmos. No quiere decir que no tengan autoridad todas las escrituras. Porque cuando Jesús cita las escrituras, ¿sabe qué es lo que más cita? ¿Usted sabe? Los salmos. De modo que los salmos son proféticos o no. Según la clasificación nuestra, no. Los salmos son libros con los cuales no se puede hacer doctrina porque son escritos poéticos en donde difícilmente podemos entender las imágenes que utiliza el autor de una manera metafórica. Viejo, Jesús dijo, mire, hoy lo vamos a ver. Hoy vamos a ver cómo no solamente los salmos contienen la profecía, sino los salmos contienen las claves de la revelación apocalíptica. O sea que esto no es, la apocalíptica no es el lenguaje que se inventaron para encriptar las cosas. No, eso está en toda la Biblia. Esa es la clasificación que hacen un grupo de teólogos después. Pero realmente las claves, ayer vimos una clave, ¿cuál fue? La del Cordero. Pero esa clave del Cordero está en toda la Biblia. Y no es una clave encriptada, ¿no? ¿Qué será el Cordero? ¿Qué será el Cordero? Claro, para el pueblo de Israel, no, miento, perdón, hablé mal. Para un grupo de los judíos, en el año 76 después de Cristo, la fecha de pronto me falla, por aquí será. Después de la destrucción de el templo de Jerusalén, ellos se van a reunir, los que lograron huir, reunieron y dijeron, ¿saben qué? En primer lugar, los cristianos no tienen nada que ver con nosotros. Los cristianos no son una rama o una secta del judaísmo. El judaísmo tenía muchas sectas. Hoy en día la palabra secta es peyorativa, pero en esa época habían saduceos, habían esenios, habían fariseos, habían herodianos, habían celot, habían de todo. Entonces ellos dijeron, los cristianos no tienen nada que ver con los judíos. Un grupo de judíos, porque dentro de los cristianos, dentro de los judíos había cristianos. Es más, la iglesia ibionita será netamente guardadora de la ley y muy judía. Pero ellos dicen, no tienen nada que ver. Pero además cometen el error más garrafal que pudieron haber cometido. Para poder negar a Jesús, que es el asunto, es la piedra de tropiezo, ellos dicen, y el siervo sufriente, el cordero inmolado, no es el Mesías, somos nosotros, el pueblo de Israel. Y mire, ahí se tiraron todo para un grupo del judaísmo. Porque hoy en día hay judíos que creen en el Mesías. Unos creen en Jesús y otros lo están esperando. Pero otros no, el Mesías no existe, el Mesías no está. Y esa es la gran corriente sionista, es la que no cree que haya un Mesías, sino que el Mesías, el siervo sufriente, es el pueblo de Israel que le ha tocado pasar las verdes y las maduras. Y le ha tocado pasar las verdes y las maduras, pero por su propia terquedad, porque han endurecido su frente contra Dios y todo el tiempo Él ha extendido sus manos a un pueblo contradictor y rebelde. Entonces, bueno, la ley, los profetas y los salmos, según la verdad, o sea, según Jesús, ¿de quién están hablando? De Él, del Mesías. Eso lo sabe cualquier judío cuerdo. Eso lo sabe cualquier judío cuerdo. Sabe que todas las escrituras estaban hablando ¿de quién? Del Mesías. Mire conmigo Juan capítulo 5. Esto no es un invento de las comunidades lucanas, matianas y marquianas. No hablen carreta. Todos los judíos estaban esperando ¿a quién? Al Mesías, desde siempre, porque es la promesa. Desde Abraham, desde Adán. Va a venir el hijo de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente.
Desde siempre va a venir el que va a deshacer las obras del enemigo, el rey, que va a salir de la princesa de Sara. Va a venir el ungido, va a venir el. Y ojo, cuando estamos hablando de los últimos tiempos, estamos hablando es de eso. ¿De qué? El último tiempo comienza con la venida del Mesías. No se confunda, no piense solamente en la segunda. Tiene que comenzar a pensar desde la primera. Ese es el día del Señor grande, grande para los que lo reciben, terrible para los que los desechan. Para los que los desechan serán como estopa, pero para los que los reciben serán como los becerros que saltan en la madrugada, porque será el sol de justicia que ha amanecido. Pero no vendría ese día hasta que no apareciera Elías. Y Elías ya llegó. Era Juan el Bautista, aunque el pobre Juan no sabía que él era Elías. ¿Sí? Entonces toda la ley y todos los profetas están hablando del Mesías. Juan capítulo 5, 37 hasta el 40. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas no son las que dan testimonio de mí. Y ellas son, perdón. No molesten, nadie a pegar, apedreadla. Un poco de misericordia. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ojo, cuando dice que nadie viene a mí, si el Padre no lo trajere, no está hablando de predestinación calvinista. Está hablando que nadie puede llegar a Jesús si no recibe el testimonio del Padre dado en las Escrituras. El Padre dijo, mire, va a venir. Entonces, ¿quién va a venir? Va a venir un hombre que va a nacer en Pescadito. Va a ser Samario. Va a tener el pelo crespito, amarillo. Va a decir todo bien, y va a terminar vendiendo papas fritas y va a ser la camiseta número 10 de la selección Colombia. ¿Y saben qué dicen algunos israelitas? ¿Será el Tino Asprilla? Usted sabe que en las Escrituras, hablando de la ley, los profetas y los salmos, hay más de 23.500, bueno, no sé la cifra, 23.000 profecías cumplidas en Jesús. Eso no hay nada que hacer, son demasiados testimonios para poder negar. Hay que ser demasiado obtuso, cerrado o no querer creer. 23.000 diciendo, mire, ¿dónde van a hacer? ¿Cómo va a morir? ¿Cuánto van a pagar por él? ¿Cómo lo van a crucificar? ¿Quién lo va a crucificar? ¿Dónde van a...? Todo. Toda la Escritura está hablando de él. Entonces esto no es una coincidencia. ¿Y saben qué estaban esperando los judíos? Por eso le preguntan los fariseos a Juan el Bautista, ¿eres tú quién? ¿El Cristo? ¿Y qué dijo Juan el Bautista? ¿Cuál Cristo? ¿Ustedes de qué me están hablando? Perdón. ¿Ustedes de quién están hablando? No, él dijo, no, yo no soy el Mesías, yo no soy el ungido. Miren lo que dijeron los discípulos, Juan capítulo 1, versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y Simón no les dijo, ¿y ustedes de qué me están hablando? ¿Sí? No, ellos sabían de qué estaban hablando porque todas las Escrituras hablaban de ese personaje que nadie sabe quién es. ¿Eres tú el Mesías? Entonces le dice, hemos hallado al Mesías. La palabra Mesías está en hebreo. Y la palabra Cristo es lo mismo, está en griego. Y las dos en español significan el ungido. ¿Eres tú el ungido? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? Ahora dice, hemos hallado a qué. Y mire de quién estaban hablando. Versículo 45.
Estos son gente del común, son gente del vulgo, no son los grandes teólogos, no son los escribas, no son los fariseos, no son los sacerdotes. Es la gente del común, esto es la teología popular, todo el mundo estaba esperando. ¿A quién estaban esperando? Por más de 1600 años estaban esperando al Mesías. Si usted ve los videos de los judíos que creen en el Mesías esperándolo, es desgarrador, porque ellos cada vez, a nosotros nos tocó celebrar esa fiesta en Israel coincidencialmente, mire, se emborrachan y lloran comiendo hierbas amargas al frente del muro de los laberintos, pero con unas letanías tristísimas que le desgarran a uno el alma. Yo aproveché y me puse a tomar ahí con ellos, sí, qué triste. Tenía frío, no es porque yo sea un borrachín. Pero de verdad con manera lastimera. Y usted entra a YouTube y busca lamentación de los judíos por el Mesías que va a venir, y ellos lloran y decían, Mesías, ¿por qué no vienes? ¿Qué estás esperando? Ven. Y que alguien le diga, oiga, venga, a mí ya llegó. En los edificios públicos de Israel hay esta imagen, con caracteres hebreos que dice, va a venir el amanecer, lo que acabamos de leer, porque lo que dice Zacarías es la profecía. Va a amanecer, que nos amanezca. Y hay una foto muy hermosa, que está en el edificio público con esa inscripción en hebreo, y hay un muchacho judío con kipá y con una camiseta, pero la camiseta está así. No dice el 10 del pibe, está esta. Y en hebreo dice, ya vino. El sol de mediodía. Entonces es muy simpático ver en el edificio, ven, y en la camiseta, ya vino. Porque ellos lo están esperando. Juan capítulo 1, versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y 46 para echar una... Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Sabe por qué le responde eso Natanael? Porque la profecía no decía que el Mesías nacería en Nazaret. La profecía decía que el Mesías nacería ¿en qué ciudad? Belén, la ciudad de David. Belén significa la casa del pan. Eso es demasiado bonito. Es la casa del pan. Pero ellos no sabían que él había nacido en Belén. ¿Sabe qué hizo Dios para que el Mesías naciera en Belén? Promovió a través del emperador más grande que existió en el Imperio Romano, que es Augusto César, el sobrino de Julio César. Julio César fue un tonto, al lado de Augusto fue. Por eso hoy en día cuando dicen, tu gracia Augusta, Augusta significa lo más grande, ¿sí? El emperador Augusto ordenó que cada persona fuera empadronada en el Imperio Romano. ¿Usted sabe qué es eso, mover todo el imperio? Solamente para que esta parejilla pobre de Nazaret tuviera que subir a Belén para nacer. Increíble. ¿Sabe qué? Dios no parpadea. Dios no parpadea. Él dijo y no hará. Pero la profecía estaba desde el profeta. ¿Qué profeta es el que dice que nacerá en Belén? Nah, no hable carreta, no invente. ¿Ah? ¿Miqueas? Creo que es Miqueas. Porque escrito está, tú Belén de Efrata, pequeña entre todas las, de ti saldrá el que será el guiador de mi pueblo. ¿Sabe cuántos años antes? 500 años antes estaba escrito. Y para que se cumpla la escritura, Dios mueve ¿a quién? No le quedaba, yo no entiendo a Dios, no le quedaba más fácil mandar al ángel a decirle, vaya, suba a Belén. ¿Se da cuenta que Dios funciona no como nosotros pensamos? Mueve el corazón del emperador y mire, por culpa de que Jesús naciera en Belén, por allá una persona que era de Capadocia tuvo que irse con la mujer a que lo censaran en Capadocia y vivía en Armenia. Para que el Mesías naciera en
Belén de Judá. Porque lo decía ¿quién? La profecía. Entonces estamos leyendo ahí Juan 1:49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Usted entiende esos dos títulos? Hijo de Dios, Rey de Israel. Son dos títulos del Mesías. El Hijo de Dios, el Rey de Israel. Esto lo está hablando cualquiera. Esto lo está hablando una persona X. Esto era la teología popular, esto era lo que todo el mundo conocía. ¿Sí? Que el Mesías sería el Hijo de Dios, que el Mesías sería ¿quién? El Rey de Israel. Miren lo que dice, por ejemplo, la mujer samaritana, que es samaritana. Ya saben los samaritanos, ¿no? ¿Quiénes son los samaritanos? Las 10 tribus de Israel, que también tienen el Pentateuco. Juan capítulo 4, versículo 25 y 26. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Demasiado bonito. 1600 esperando, 1600 años más desde Adán, esperando esa revelación. Y se la da a una mujer piadosa, a una mujer temerosa de Dios. Ay, por favor, perdone que les repita esto. No crean que esta es una bandida. No, es que se ha acabado 5 veces porque 5 maridos has tenido. No, eso es Liz Taylor que se ha casado 5 veces. Bueno, ese chiste está muy viejo. Solo los de mi generación se ríen de ese chiste. Una mujer israelita se casaba 5 veces solamente por la piedad, solamente por cumplir la ley del levirato que decía que si una persona se casaba con un hombre y no tenía hijo, porque como tiene que venir el Mesías, tiene que venir la promesa, de modo que si un vientre no da luz, entonces está en maldición porque no tiene nada que ver con el Mesías. Entonces la ley del levirato decía, si una mujer se casa con un hombre y muere sin tener hijo, tiene que casarse con el familiar más cercano. Y si se volvía y se moría, casarse una vez, mártir. 2, bruto. 3, perdido. Pero esta mujer, por guardar la palabra, 5 veces. ¿Se acuerdan los saduceos? Le dicen a Jesús, una mujer se casó con 7 hermanos, cumpliendo, pero como no estamos leyendo en las claves de la historia de Israel, no entendemos eso. Entonces, un predicador malvado dice, esa mujer sinvergüenza que se había casado 5 veces, porque él está pensando en Liz Taylor, pero no en la ley del levirato. Esta mujer no es malvada, esta mujer es piadosa. ¿Y por qué el que tiene ahora no es su marido? Porque como no tuvo hijo de ninguno, por eso cuando la mujer que se casó con los 7 le pregunta y de ninguno tuvo hijo, preguntan los saduceos, ¿cuál de ellos será su marido? O sea que con el que está ahorita tampoco ha tenido hijo. Pero es una mujer muy piadosa, es una mujer temerosa de Dios. Por eso lo que le pregunta a ella es, ay, cuéntame, ¿cuál es el número del baloto? No, le dice es, ¿dónde se debe adorar? Me parece que tú eres profeta. ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la forma correcta de acercarse a Dios? Y Jesús le dice, ¿sabe qué, mujer? La única manera correcta de acercarse a Dios es por medio de mí. Ni en Jericín, ni en Jerusalén. Aunque acuérdese de las profecías del día del Señor, la salvación viene por los judíos. Pero no es por ser judío, no es por ser samaritano, no es para adorar en Jericín, no es por adorar en Jerusalén, es por venir a mí, los verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Y fíjense lo que dice la mujer, es una mujer muy piadosa, dice, ¿sabe qué? No le como cuento, no le como cuento. Cuando venga el Mesías, Él va a hablar la verdad, a Él le voy a creer. Y Jesús le dice, ¿sabe qué? Soy yo. No, eso es un momento épico. Soy yo el que habla. Yo soy el cumplimiento de todas las escrituras. A pocas personas Jesús se le reveló. A esta mujer se le reveló. Yo soy el que habla contigo. Entonces, bueno, todo este asunto es para que nosotros entendamos
que la verdad no la tienen los saduceos, los fariseos, los escribas, ni Pablo, ni la ley, ni Moisés, sino que la tiene ¿quién? Jesús. Y ellos más bien están hablando de él. Ellos están diciendo, mire, mire, va a venir, y cuando venga tiene estas características. De modo que cuando vino, entonces no era sino comparar, muestre a ver, ¿nació en Pescadito? Sí. ¿Jugó en el Cali? Sí. ¿Jugó en Montpellier? También. ¿Usó la camiseta número 10? Sí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Ay, usted es el pibe, ¿cierto? Sí. ¿Entiende? Todo estaba escrito, todo está escrito. Pero él le dijo a los discípulos, ustedes darán testimonio de quién. Ustedes, aquí están los discípulos. Ustedes den testimonio de mí y los que crean por su palabra, o sea, nosotros, también van a dar testimonio. El centro de todo es Jesús. Entonces, cuando nosotros queremos conocer la verdad, no necesitamos ir a Moisés, no necesitamos ir a los profetas, no necesitamos ir a la... Tenemos que ir ¿a quién? A Jesús. Entonces vamos a ver qué dijo Jesús de los últimos tiempos. ¿Ustedes saben dónde aparecen los evangelios de los últimos tiempos? Volvió a caer en la trampa. Desde Mateo capítulo 1, versículo 1. ¿Sí? Acuérdese, el último tiempo comienza con el nacimiento del Mesías. Estamos en el día del Señor, pero durante el día hay un momento de oscuridad, ¿se acuerda? Pero ya después otra vez la oscuridad será quitada. Entonces, el día del Señor comienza con el nacimiento de Jesús, pero acerca del fin, esa es la palabra que nos tiene aquí, el escatos, el último, el fin. Ahora sí vamos a comenzar la clase. Gracias. ¿Ustedes saben en qué porciones de los evangelios está esto de los últimos tiempos? Por ejemplo, en Mateo, ¿en dónde está? En los evangelios. Mateo 24 y 25. En Lucas. ¿Dónde? Los últimos tiempos. Hay dos partes en Lucas. Hay una parte que Jesús revela porque hacen una pregunta, que es Lucas 17, del 20 al 37. Y yo sé que hay más, yo sé que en algunas porciones Jesús está dando, sí, de la higuera, aprender, hay más cositas, pero digamos en los asuntos, lo grueso de este asunto, y está no, pero estoy hablando de los evangelios, Lucas capítulo 21, Lucas 21, versículo 5 hasta el 37. En Marcos está en el capítulo 12, Marcos capítulo 13, dice la pastora Jacqueline, pero yo no le creo, yo soy del pensamiento de la sospecha. 1 hasta el 13, hasta el 37, o sea, todo el capítulo 13 de Marcos. En Juan no hay ese centro. ¿Saben por qué? Porque Juan se fajó el Apocalipsis. Entonces, ¿para qué necesita él gastarse tiempo? Ya, no me preocupe. ¿Sí? En Juan está el Apocalipsis. Pero ojo, en Juan no está escrito en tiempo lineal. Es la falla de los que tratan de leer el Apocalipsis. No es lineal que esté escrito, sino está hablando de eventos del pasado, del presente, del futuro inmediato, del futuro tardío. Entonces tenemos que ver eso. Miremos un ejemplo.
Apocalipsis capítulo 12. Bueno, Paola, vas leyendo, yo voy hablando ahí unas tonterías. Versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Bueno, en toda la escritura, ¿quién es la mujer? Puede ser, no puede ser, es, la mujer es. La mujer es. Eva. No. Porque le dijo que la mujer iba a nacer, el que iba a pisar, y está hablando inmediatamente de Eva. Con dolor parirás y darás a luz tus hijos, tu deseo será para tu marido, él se enseñoreará de ti, tendrás los dolores de parto. ¿Está diciendo eso a quién? A Eva. La mujer también es Sara. Sara. Porque le dice, tú eres princesa, de ti saldrán reyes y poseerán las puertas de tus enemigos. La mujer es el pueblo de Israel. Todo el tiempo te busqué como un marido fiel y tú fuiste, te prostituiste, fornicaste con los otros dioses, malvada, sinvergüenza, pero yo te recogeré y yo te limpiaré. Yo te llevaré al desierto, te enseñaré. ¿Y sabes qué? Tú me vas a amar a mí. Yo te voy a llevar para que tú me ames. Yo sé que no me amas. Yo sé que te has ensuciado con todo. Pero ¿sabes qué? Yo te he amado con amor eterno. Entonces, yo te voy a preparar para que olvides a todos tus amantes y cuando me ames como nunca, jamás me habías amado. Eso es demasiado. Eso es demasiado. Y ese es el amor. ¿Sí? Me asusto que digan, hágame con ese amor. Mándame para Katmandú a morir. Bueno. Israel está hablando de la humanidad y está hablando de la iglesia. Entonces entiende que si uno solamente, la mujer, la iglesia, falló. La mujer, Eva, falló. La mujer, perdón, se me olvidó alguien. La Virgen María, no me la respeta. Aquí tendría que colocarla antes de la humanidad. Porque aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, la humanidad. Ay, no, no es la Virgen. Bueno, entonces no lea la Biblia. ¿Sí? Pero entiende que no es solamente Eva, que no es solamente Sara, que no es solamente Israel, que no es solamente la Virgen María, que no es solamente la humanidad y que no es solamente, sino que es todo para revelar no tanto a la mujer, sino a quién. Porque ¿sabe qué? El esposo sí es el mismo, no cambia. Entonces, lo importante no es la mujer, sino el deseo de ella, que es ¿para quién? Para su marido. ¿Nos estamos inventando eso? No, es que Dios me dio una revelación. No, es que no podemos crear nosotros una revelación, sino tenemos que ir a la palabra. Mire conmigo Juan. Ya usted no le cree a Juan porque ya lo desvirtuamos. No, en todo caso él está hablando por el Espíritu Santo. Lo que pasa es que obviamente no sabemos que no está diciendo toda la verdad. Es más, no dice la verdad, solamente sombra de la verdad. Juan capítulo 3, versículo 26 al 30. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Pregunta, ¿Jesús bautizaba? Ahí dice, pero otra vez vuelve a leer. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira
que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. ¿Jesús bautiza? No. Porque si usted lee en Juan capítulo 4, versículo 2, que dice, aunque Jesús no bautizaba, sino pero se da cuenta que no es que la Biblia se contradice. No, es que usted no la ha leído toda. O no la ha leído con cuidado, no le ha puesto cuidadito. Entonces, tranquilo. ¿Sí? Yo le hago los juegos ahí para malvados para que usted calle. Bueno, sigue leyendo, por favor. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado el cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Si usted abre esa clave de esposo en el Antiguo Testamento, entenderá a qué se estaba refiriendo Juan el Bautista. Y los que estaban ahí lo entienden. De modo que llegó el esposo. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Ese que está al otro lado del Jordán es el esposo. Llegaron las bodas de Dios. Eso debe haber sido, ¿cómo así? ¿Él es el esposo? Cuando habla Jesús del Padre, que el Padre preparó las bodas de su Hijo y mandó a los invitados y no quisieron, estoy muy ocupado y entonces se me acabo de comprar. Yo sé que usted está muy ocupado. Yo sé que se acaba de comprar 2 yuntas de bueyes y no tiene tiempo. Yo sé que usted acaba de recibir una heredad y no tiene tiempo. Yo sé que usted se acaba de casar y no tiene tiempo. Yo sé que a usted le falta 5 y no tiene tiempo. Y está despreciando la cena de las bodas. Esas excusas ya Dios las escuchó hace rato. No se preocupe. Y entonces el que dice, como despreciaron a mi hijo, esta mañana el pastor John nos atravesó, ¿no? Como no lo respetamos, entonces ¿saben qué? Vayan a donde los cojos, vayan a donde los mancos, vayan a donde los indignos, vayan a donde los que no merecen. E invítenlos a las cenas de las bodas del Cordero. Somos nosotros esos. No se crean. Usted es el cojo, usted es el manco, usted es el ciego, usted es el... Y dice, Señor, todavía hay espacio. Ya se acerca el momento de la boda y todavía hay espacio. Usted sabe qué dice, vayan al cruce del camino y fuércenlos a entrar. Porque necesitamos completar todo. Y cuando comenzaron las bodas, llegó y dijo, ¿y usted quién la invitó? ¿Por qué no está vestido para la boda? Porque las vestiduras no son las vestiduras dignas de entrar a la boda. ¿Cuáles son las vestiduras dignas? Los que lavaron sus ropas en la sangre. Usted sabe que échenlo fuera. Y las 10 vírgenes que estaban esperando al novio, pero no estaban con sus lámparas, ¿se da cuenta que ahí hay escatología? La escatología no solamente son estas porciones, todo el evangelio es escatología. Y todo el evangelio desde el comienzo de la aparición del Mesías es el lavamiento de su esposa, que tiene una parte en Israel, una parte en Judá y una parte entre los gentiles. Y si quiere creerlo, también entre los hijos de Abraham, o sea, los musulmanes. Por eso hay musulmanes convirtiéndose a Jesús. Por dicho, nos vamos a sorprender. No, en el catolicismo es la gran ramera. No, viejo, la gran ramera es usted y yo. Y todos los que con nuestra indignidad hemos contribuido a las manchas de su esposa. Pero ¿sabe qué va a hacer él? Nos va a llevar al desierto. Y no, por eso no se preocupe. No se preocupe. Esa persona no es digna de entrar. Una vez dijo un tontillo, dijo, esa iglesia suya se le va a llenar de pecadores. Y dije, ¡aleluya! ¡Aleluya! Usted sabe que los que se acercaban a Jesús eran ¿quiénes? Los cojos, los sordos, los mendigos, los que no eran dignos de entrar a las bodas,
porque los que eran dignos, ¿qué? Eso es una tristeza. La gente más capacitada no está haciendo la obra. Y entonces los burros tenemos que hablar. Usted no es digno. Bueno, usted es más digno. Yo sé que usted es más digno. Hágale, hermano. Hágale. ¿Sí? Yo le ayudo. Hágale. ¿Cómo yo sé que usted es más digno. Yo sé que usted es más inteligente. Yo sé que usted es más piadoso. Yo sé que usted... Entonces, hermano, ¿qué está haciendo perdiendo el tiempo, hermano? Pero ¿sabe qué? Usted desprecia al hijo. Usted le dice al hijo, no, ¿sabes qué? Espera, que es que estoy ocupado. Espérame, sí, yo voy a ir. ¿Se acuerda como el hijo malvado? Yo voy a ir, pero no fue. En cambio el malvado dijo, yo no voy. Le dijo, no, voy a ir. La Biblia está llena de esa escatología. La Biblia está llena de nuestra dureza de corazón, que lo rechazamos, que lo menospreciamos, que lo despreciamos. Una cosa es menospreciarlo y otra cosa es despreciarlo. O sea, no le damos el precio que se merece. Entonces nosotros, el Señor, ¿sabe qué va a hacer el Señor? En primer lugar se va a reír de nosotros. Va a decir, ¿de verdad? ¿De verdad tiene algo más importante? Bueno, entonces acabar. Y quiébrelos como vaso de alfarero. Y pónganos en el lagar de la ira de Dios. Porque si ellos no quisieron vestirse con mi sangre, yo me vestiré con la sangre de ellos cuando pise el lagar de la ira de Dios y la sangre de ellos cubra mis vestidos. Durísimo. Pero esa es la escatología. Ellos son los labradores malvados. Somos los labradores malvados que no queremos darle el fruto que le está esperando de su viña. ¿Qué haré con mi viña? ¿Qué será la viña? ¿Qué será la viña? Ay, pero si lo habló todo el tiempo. ¿No? Estos no son claves encriptadas. Es el lenguaje de la palabra de Dios que ha revelado desde el principio. ¿Quién será la serpiente? ¿Quién será el gran dragón? Ahí están todas las claves. Que no las queremos ver. O porque nosotros hemos endurecido el corazón, o porque nuestras fornicaciones colocaron un velo entre Dios y entre nosotros. Pero Él va a rasgar el velo. Y que el sol de mediodía entre, que nos alumbre su luz, que su amor nos constriña algún día a seguirlo irrestrictamente con todo nuestro ser, no esperando en nuestra propia competencia, porque no somos competentes. Ninguno de nosotros. Pero Él nos constituye ministros competentes de un nuevo pacto, usando aún nuestras debilidades como instrumentos de labranza y las armas forjadas contra nosotros en arados y para la cosecha. Convirtiendo nuestros desiertos en ¿qué? En manantiales. Él nos va a llevar al desierto para que en nuestro interior comiencen a correr ¿qué? Ríos de agua. Y eso será la plenitud de la existencia. Nosotros saltaremos como becerros de la mar. ¿Entiende que el día del Señor se cumplió, se está cumpliendo y se va a cumplir? ¿Entiende que estamos en el último tiempo desde que Él apareció? Y entiende que si nosotros comenzamos a analizar las señales que veremos mañana, todavía no, mañana no, pasado mañana, entonces nosotros nos daremos cuenta que el Señor debió de haber venido ayer. Pero ¿sabe qué? No juegue con Él. ¿Usted cree que su tardanza es que se le olvidó? Está ignorando que su paciencia, benignidad y longanimidad nos está guiando al arrepentimiento, porque Él no quiere que ninguno esté. Pero de nuevo le hacemos llorar diciendo, ¿cuántas veces quise juntaros como una gallina a sus polluelos, la voluntad de Dios? Pero ustedes no quisieron la voluntad del hombre. Lo siento por los calvinistas. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Ayúdanos a ver no desde nuestra perspectiva limitada del tiempo, sino desde tu voluntad, desde el plan eterno que tenías desde antes de la creación del mundo, que todo ha sido hecho por tu Hijo y para tu Hijo.
y que tú anhelas que la humanidad sea la esposa dispuesta, ataviada, pero que tú la vas a limpiar, no hay problema, no hay problema. Lo único que tenemos que hacer nosotros es venir a ti, a tus pies, como la prostituta que quiebra su frasco de alabastro a tus pies y los besa y reconoce que si no fuera por tu perdón de pecados, seríamos destruidos, y te honra y te glorifica. Y aunque el religioso diga que si supiera quién lo está tocando, pero nosotros somos los que entendemos que mucho nos has amado y que mucho nos has perdonado, y por eso también mucho te amamos. Llévanos con bien a la casa en el nombre de Jesús. Amén.